Él me hablaba del Corán y conoce muy bien el Corán y hablaba del Corán con emoción y me decía de las cosas y yo decía, si así los cristianos supiéramos de la Biblia, qué diferente sería. Y el muchacho me hablaba del Corán y mientras me hablaba y hablamos por varias horas, yo le podía de una vez pensar en algunas cosas de la bendición que es tener la Biblia y del privilegio que es llegar a ella, que tiene sentido, refresca el corazón, refresca el alma. Necesitamos conocer de las Escrituras y ese es el plan, de que tú y yo podamos conocer más de las Escrituras. El título que le he puesto a este mensaje hoy es: Independencia es algo que ganamos, no que demandamos. Algo que ganamos, no que demandamos. Usted puede decir ahora, y si mi hijo entendiera ese concepto, ¿no? Que la independencia se gana, no se demanda. Se va ganando por el comportamiento, por la forma de ser la persona, ¿no es cierto? Ustedes que a veces de pronto tienen algún empleado o algo así, usted lo ve y lo va observando y le va dando más responsabilidades a medida que va viendo lo que sí puede con el trabajo, o que tiene hijos o familiares, y usted le va delegando responsabilidades. La independencia se gana, no se demanda. Y fue lo que pasó con Saúl. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 a 23. Hoy no tenemos las diapositivas, pero yo voy a leerlo y usted me puede seguir ahí en su Biblia, o si no, escuche lo que dice este versículo. Primera de Samuel 15, 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obediencia es el llamado de hoy. Samuel era uno de los profetas del Antiguo Testamento. Fue que ungió a Saúl como rey, como el primer rey de Israel. Pero después Samuel se olvidó y se rebeló, no obedeció a las cosas del Señor. Oremos por un momento. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por que hoy, Señor, yo abro mi corazón y mi vida, Señor, para que tú la llenes con este precioso principio de la obediencia. ¿Qué tan importante es? Porque es que la obediencia, Señor, determina nuestras acciones y determina nuestro final y en últimas nuestro destino. Un corazón humilde y sencillo, tú nunca lo desprecies. Un corazón humilde, Señor, tú lo llenas de más tesoros y lo hará un hombre y una mujer exitosa, Señor, un joven de éxito también. Señor, cuánto necesitamos el principio de la obediencia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Obediencia. Esta época que revela este pasaje era la época de los jueces, se acababa de terminar la época de los jueces. Y una característica de esta época era que en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántos reconocen eso en nuestro mundo actual? Todos hacen lo que bien le parece. Tal vez es por eso que tenemos tantas personas en situaciones tan difíciles como es la cárcel, ¿no es cierto? Yo que me encuentro con ellos cada semana y observo, y ellos muchos años a veces allí, pero ahora ya quebrantados y queriendo hacer las cosas bien, dicen, ¿sabe qué? Ya estoy cansado de esta vida. Ahora yo quiero obedecer las leyes. Ahora voy a hacer esto. Nunca más voy a hacer lo que hice hace muchos años cuando joven. Sí, en esa época era así. Entonces, era una época que también dice que no había visión con frecuencia. No había visión. Era una época difícil en esa época. Entonces, hay una mujer. El libro de Samuel empieza con una mujer que se llamaba Ana. Ana era una mujer piadosa de aquella época que quería tener un hijo, porque había otra mujer que era la otra mujer del marido y tenía muchos hijos. Y la molestaba muchísimo a Ana. Y la molestaba. Y Ana
quería agradar a Dios y también quería tener un hijo, y oraba y oraba y no venía. Pero en esta ocasión Ana fue al templo y empezó a orar. Dice que oró profundamente. Yo tengo unas características de la oración de Ana. Dice que Ana oró con amargura de alma su petición y lloró abundantemente. ¿Cuántos han orado por algo que ustedes anhelan y quieren algo profundamente? ¿No es cierto? Cuando usted ora y Señor, dice que Ana oraba así abundantemente, Ana oró profundamente, Ana oró largamente, dice la Biblia. No eran esas oraciones así pequeñitas, no, ay Señor, gracias por este día, amén, adiós. Señor, gracias por esta comida, tráigame la comida. No, era una oración larga, dice la Biblia. Larga es larga, ¿no? Con muchas palabras, con mucho tiempo. De pronto estaba ahí Ana, ore y ore. Dice que perseveró también. ¿Y qué pasó? Dios respondió. Fue una oración de mucha intensidad. ¿Sabe que está bien orar así? ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Recuerda, yo quiero hacer eso. El Señor ha puesto en mi corazón estudiando acerca de Ana. Señor, yo necesito volver a esa oración. Que uno duraba horas y horas arrodillado a veces, y si me cansaba arrodillado pues me paraba, o si me recostaba también y seguía orando, y con esa actitud constante. ¿Sabe que es necesario en la vida? Ana lo hizo y Dios respondió. Dios respondió a esa oración y nació el niño y le pusieron por nombre Samuel. ¿Sabe qué hizo Ana? Fue y lo llevó al templo y se lo entregó al Señor, porque como Dios se lo había dado, entonces fue y lo llevó. Y lo dejó en el templo. En esa época se hacía para que fuera como el sacristán del templo, como si fuera en esas iglesias, o para que fuera el ayudante del pastor, o para que fuera la persona que ayudara abriendo las puertas y haciendo aseo. Y el niño creció ahí en la iglesia. Y fue tan bonito porque el niño fue creciendo y se hizo bien especial y se llamó Samuel. Vivió en una época donde escaseaba la palabra de Dios, dice, y no había visión con frecuencia. Todo el mundo andaba por sus cosas, pero el niño iba creciendo en una forma bien especial. Sirvió desde la niñez y una vez Dios lo llamó. Dios mismo lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel, después de varias veces, le dijo, Señor, dime qué tengo que hacer. Era un jovencito, yo no sé, yo me imagino 13, 14 años. Dios lo llamó tal vez en esa época. Y Samuel respondió, heme aquí, Señor, ¿qué hago? Tan lindo un niño a esa edad. Déjame decirte que esa edad es muy importante. Los jovencitos, 14, 15, 16 años. Yo le he preguntado ahora, yo puedo decir a más o menos más de 100 hombres. 100 hombres que llegan allí a la cárcel donde yo los estoy atendiendo y les pregunto a qué edad empezó a consumir marihuana o cocaína o drogas. ¿Sabe cuál es la respuesta del 99% de ellos? Solo uno me dijo más años. 13, 14, 15 años. 13, 14 años, 14 años. ¿A cuándo empezó a consumir alcohol? 14 años. ¿Cuándo empezó marihuana? 14 años. Cannabis, 14 años. Cocaína, 14 años. 14, 15, 13 años. ¿Sí ve la importancia de nuestros jovencitos? Ahí fue cuando Dios llamó a Samuel y empezó a moldear su corazón. Oremos, no se trata solo de ti, de mí, sino se trata de dejar un legado a los jóvenes, a los niños que vienen a la iglesia o van a la iglesia. Así ve que es muy importante esa edad. Dios los llamó, Dios lo transformó y Dios lo hizo un profeta fiel. Se llamó Samuel. Y Samuel entonces está ahí, empieza su ministerio profético y de un momento a otro viene el pueblo de Israel, el pueblo judío, y le dice que quieren tener un rey. Que ellos quieren tener un rey como las otras naciones, el pueblo judío. Antes no había rey, era a través de profetas, a través de jueces, la palabra de Dios escrita, ¿no? Moisés había escrito los 5 libros, el Pentateuco, entonces ellos leían la Biblia. Haga de cuenta como algo así. No había un rey, no había un presidente, sino era la comunidad, y Dios hablaba a través de los profetas y era tan bueno y todo. Pero de un momento el pueblo dijo, nosotros queremos ser como los otros pueblos y tener un rey. Y a Samuel el profeta le dolió el corazón, pero está Dios que es el que nos dirige. Es una teocracia, ¿no? Digámosle así, una teología, una teocracia, y Dios nos dirige. Pero entonces no, nosotros queremos rey como los otros. Entonces Dios cedió a la petición del pueblo y Samuel fue y escogió entonces
se puso de acuerdo con el pueblo y viene un rey. Entonces nombró el rey, y ese rey se llamó Saúl. Fue el primer rey del pueblo judío, del pueblo de Israel. Era un hombre alto, bien simpático, parece las escrituras, y al pueblo le agradó porque era así alto, y entonces Samuel lo ungió y lo nombró rey. Al principio hizo las cosas bien, como a veces sucede, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se dice que instrumento nuevo, no, escoba nueva barre bien? Algo así, ¿no es cierto? Por ahí he escuchado yo. Cuando es algo bueno, bien al principio, pero después se fue torciendo y empezó a tener muchos problemas. Y yo quisiera dejar con ustedes esta tarde 3 principios, 3 cosas, 3 comportamientos de Saúl que marcaron su fracaso, para que nosotros abramos nuestros ojos y tengamos cuidado y ayudemos a otros y nosotros mismos tengamos cuidado. 3 comportamientos de Saúl que marcaron su fracaso. Aunque empezó bien, terminó mal. ¿Y qué es más importante? Terminar bien. No se preocupe por las luchas y situaciones difíciles que hay en la vida. ¿Qué es lo importante? Terminar bien. Como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera con fe, con valentía. No te desanimes, es el deseo hoy para tu vida. A veces caemos, a veces lloramos, a veces sufrimos, a veces no entendemos, a veces se nos acaba la fe. Pero no te preocupes, que lo importante es terminar bien. Que cuando tengamos que entregarle nuestra vida al Señor, Él nos puede decir: bien, buen siervo y fiel, bien, buena sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta semana pasada estuve el jueves, estuve organizando el funeral de una persona muy especial para mí, una hermana en Cristo que tiene más de 90 años, yo creo que unos 93 años. Y estuvimos organizando el funeral. ¿Se imagina organizando el funeral de alguien? Nunca lo había hecho, es la primera vez, por eso de pronto me impresionó mucho. ¿Quién va a cantar? ¿Qué cantos se van a decir? Y ella quiere que yo predique, que hable en su funeral. Es la señora de La Villita, de Little Church La Villita, en el downtown, ahí en San Antonio, ahí en el Riverwalk. Ella ha sido la pastora de ahí por muchos años y ha sido una persona muy especial. Y es como si fuera mi mamá en cierta manera aquí, ¿no? Esa representación. Y dice: yo quiero que usted predique ese día, el día de mi funeral. Estuvimos hablando y yo decía: Señor, eso es lo importante al final de la vida, ¿no es cierto? Que uno termine bien, cualquiera que sean los años. Pero Saúl no pudo entender este principio y Saúl tuvo problemas en 3 áreas. Número 1, Saúl actuó alocadamente. Número 2, Saúl habló alocadamente. Y número 3, Saúl desobedeció intencionalmente. 3 cosas difíciles que se marcan claramente en la vida de Saúl. Número 1, Saúl actuó alocadamente. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho, Saúl. Oh, qué palabras tan claras, nítidas. No podemos, digamos, darle la vuelta a esas palabras. Actuaste locamente. ¿Cuántas veces suceden las mismas cosas? ¿Por qué hice esto? Hablemos de las acciones. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hice? Actúa alocadamente. ¿Por qué es tan importante las acciones? Me puse yo a pensar y escribí aquí varias razones. ¿Por qué es importante lo que tú y yo hacemos? Número 1, porque nos enseñan el interior verdadero del hombre. Las acciones es el producto final de lo que hay aquí, ¿no es cierto? En la mente y en el corazón, en el alma del hombre o la mujer o del joven que actúa alocadamente. Describe el corazón, describe la esencia del ser. Santiago capítulo 1, versículo 13 a 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Qué interesante. Todo empieza, ¿es dónde? Aquí, en la mente, en el corazón, en el interior. Ahí es donde empieza. Y Santiago, que es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, dice, ahí es donde empieza. No piense que fue Dios, por ejemplo, o tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, o la iglesia, o el pastor, es que aquellos, y siempre le estamos echando la culpa a los otros, ¿no es cierto? Y fue que aquello, fue que mi educación cuando era niño, mi papá, yo le eché la culpa a mi papá por mucho tiempo, o mi mamá, o me dejaron, no me hicieron, o no, dice es de aquí mismo, de ti mismo, de tu interior. Por eso es importante la conducta final, porque revela el corazón. También es importante las acciones externas, porque nuestras acciones determinan nuestro destino. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, las acciones hoy determinan nuestro futuro. No tenemos buenas acciones para ganar la salvación, porque la salvación es por fe, es por gracia. Nosotros la recibimos como un don, como un regalo del Señor. Pero seguro, las acciones, la conducta es para santificación. La santificación es un proceso y la salvación es inmediata cuando recibimos a Cristo. Pero también nuestras acciones determinan nuestro destino final eternal. Mire lo que dice Apocalipsis 19:5. Lo voy a leer. Dice, Apocalipsis es el libro final de la Biblia, el libro de revelaciones. Y salió del trono una voz allí en el cielo. Juan está viendo lo que está sucediendo en el cielo. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes estruendos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. Eso es lo que va a haber en el cielo. Las bodas del Cordero. ¿Sí ve lo importante de las acciones justas de los santos? Anímate. Tú que estás en el ministerio, tú que oras por otros, tú que sirves a otros, anímate. Dios está llevando la cuenta. Qué hermoso, ¿no es cierto? A veces el camino ministerial, el camino misionero, el camino de la aplicación, el camino de servir al Señor es difícil. Es con rosas, pero a veces hay espinas. Y a veces se pregunta uno, Señor, ¿cuándo va a cambiar todo? ¿Cuándo será? O cuando viene la crítica por lo que hace, pero si no hace nada, nadie dice nada. Pero cuando hace algo, ahí sí hay críticas y vienen personas. Pero no te desanimes, Dios lleva las acciones de los santos. Qué hermoso es el cielo, a estar allí y decir, Señor, gracias, porque aquí están. Y el Señor te va a recompensar por esas acciones santas que tú haces. Cuando tú oras por otros, cuando tú le compartes a otro de Cristo, cuando tú escuchas a alguien necesitado, ¿no? Esa es una acción hermosa. Cuando tú vas más allá, una milla más, ¿no es cierto? Cuando tú vienes a la iglesia para animarnos los unos a los otros, a mí me anima mucho verlos. Gracias por hacer ese esfuerzo de venir. Bueno, gloria a Dios, y Dios te va a bendecir más por eso. Pero yo a veces me pregunto, ¿cuántos cuando lleguemos al cielo? Porque el Señor lleva las cuentas, ahí dice, ¿no es cierto? Vuelve y léalo. Las acciones de los santos. Yo a veces me he preguntado, porque yo llevo predicando mucho tiempo aquí en español en Texas, aquí en San Antonio. Yo creo que 30 años aproximadamente, desde que era estudiante. Y yo he visto pasar mucho hispano, mucho latino. Mucha gente con muchas, digamos, posibilidades de ayudarme en el ministerio. Ayudarnos en el ministerio, en español. Es más fácil para cualquiera de nosotros ir a una iglesia en inglés. Yo lo entiendo, porque yo lo estuve en un tiempo también. Es más sencillo, es más recursos, es más grande y sabemos inglés. Y es bueno también estar allí, pero decimos, no, Señor, vamos a apoyar la obra hispana, porque hay tanta necesidad de palabra, de ánimo, de amor, de juntos construir en el Señor. Y yo los veo pasar y como que no hacen nada. ¿Sí me explico? Se pasan, los he visto en las mejores iglesias aquí de la ciudad, porque he trabajado con los grandes, entre los grandes aquí, de las iglesias, ¿no? Anglos.
pero como que no ayudan, no apoyan al latino, al pastor hispano y con muchas cosas y recursos. Gracias al Señor por la iglesia aquí, Crossroads. Estos hermanos son hermosos en el Señor y cómo nos animan y nos ayudan. Pero no es así en todas las iglesias americanas aquí en la ciudad de San Antonio, habiendo tanta necesidad. Pero un día en el cielo va a haber el llamado a cuentas de muchas personas que yo conozco. Bueno, ¿qué hiciste por la obra? Recuerda cuando mi hijo te decía, ayúdanos, ven y ayúdanos. Necesitamos algo de recursos para la radio, para la televisión. ¿Cómo es necesario este mensaje público así, sin arandelas, sin tantas cosas, sino en la palabra del Señor? Yo creo que van a haber muchas sorpresas en el cielo por eso. Sí, nuestras acciones aquí determinan nuestro destino. Yo le dije al Señor, yo no voy a estar entre ese grupo. Yo voy a dar mi vida para el pueblo latino, hispano, aquí en San Antonio, hasta que muera, Señor, estaré predicando. Así me toque hacer lo que sea. He manejado bus escolar, ¿no? En el Northside, manejando el bus escolar para sostener, para pagar algo de los recursos. Y sigo predicando como si nada. Y sigo haciendo la obra del Señor, porque un día tendremos la recompensa. ¿Y sabe cuál es el estímulo grande? Porque un día todo eso el Señor lo va a ver. Y va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y lo mismo es para ti. ¿Sí ve lo importante de las acciones en la vida? Porque seremos medidos por nuestras acciones también. Mateo 7:2 dice, con la misma medida que medimos, seremos medidos. Y con el mismo juicio que juzgamos, seremos juzgados. Nuestras acciones son importantes. Porque como tú juzgas a otros, espérese, porque de la misma forma vas a ser juzgado. Con la misma medida vas a ser medido. También son importantes nuestras acciones porque seremos recompensados por nuestras acciones. En el cielo hay recompensas. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos. Un día los libros van a ser abiertos y se va a ver tu vida reflejada ahí. ¿Qué has hecho para el Señor? Saúl no entendió ese principio. Estamos hablando de un problema de miles de años. Saúl pensó que podía hacer lo que quería y no iba a pasar nada, como a veces pensamos nosotros. Nadie está llevando las cuentas, nadie sabe. Pero aquí estamos viendo que Dios lleva las cuentas. Y Dios le llevó las cuentas a Saúl, porque Saúl actuó alocadamente, porque nuestras acciones harán impacto en otras vidas también. ¿Cuántas veces afectamos la familia por nuestras acciones? Por eso hay que pensarlo 2 veces. Afectamos a la esposa, o afectamos al esposo, o afectamos a los hijos, afectamos la comunidad, porque somos uno. Ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices. Y yo también me predico a mí mismo todas las mañanas. En la primera oración que yo digo, y yo les he dicho, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Señor, porque tú llevas las cuentas. En ninguna parte me puedo esconder. Gracias a mis padres que me enseñaron ese principio. Desde que pequeñito nos decían, cuidado porque Dios lo está viendo. Cuidado por lo que Dios está viendo, porque Dios está viendo. Y cuando uno está joven, ¿no? Y quiere hacer cositas por ahí, yo, oiga, Dios está mirando, mejor no. Y corríamos para el otro lado. Sí, nuestras acciones darán frutos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras amor, ¿qué recibes? Amor. Tú siembras odio y rencor, ¿qué recibirás? Odio y rencor. Si tú siembras desesperación, ¿qué vas a recibir? Desesperación. Si tú siembras fe, recibirás fe. Apocalipsis 20:12, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. En el libro de la vida estarán escritas las cosas por las cuales hicieron las obras de los vivos y de los muertos. ¿Se imagina? ¿Habías escuchado eso? Hay un libro en el cielo grande donde está escribiendo todas las cosas que tú estás haciendo para bien, para tu familia, para bien, para la iglesia, para la comunidad, para el reino de Dios, para el proyecto de tu vida, para dejar algo a alguien positivo, tus oraciones, tus buenos deseos, todo está allí. Y el día que muramos estaremos frente a Dios. ¿Sabe que un día vamos a estar frente a Dios? Y estarán allá, todos estaremos. Si los veo, hola, ¿cómo está? La fila va a ser larguísima.
Y nos vamos a ver allí. Y vamos a estar frente a Dios. Y Dios va a decir, bueno, ¿qué hiciste? Y ahí se va a abrir el libro y se va a ver. Algunas películas, yo estuve muchos años presentando películas en las montañas de Colombia. Por años presentando películas. Había una película que una persona moría e iba al cielo y entonces era una pantalla así. Y en la película aparece él frente a Dios y en la pantalla aparece toda su vida y las cosas que hizo escondidos. Y todos viendo, y él con vergüenza, ay no, sí. Uy, ahí me haría ver las cosas que se hacen a escondidas y todo me la veía en esa fila. Imagínense, va a ser como terrible. Y espero, bueno, gracias, todavía hay oportunidad, no se preocupe, todavía hay oportunidad de pedir perdón al Señor y cambiar las cosas. Son importantes lo que hacemos. Y fue lo que Saúl no entendió. Saúl actuó alocadamente. ¿Qué fue lo que hizo? Resulta que Saúl iba a la batalla, iba a empezar una batalla. Saúl le dijo a Saúl, el rey, llamó a que trajeran a Samuel para hacer un holocausto a Dios, una ofrenda a Dios antes de pensar a batallar. Y Samuel no llegaba. Y Saúl se apresuró, se angustió y dijo, no, páseme a mí eso. Y él empezó a hacer el holocausto, digamos el sacrificio a Dios. Y en el Antiguo Testamento nadie más lo podía hacer sino el profeta, la persona que había sido Dios designada, y en ese caso era Samuel. Pero Saúl se adelantó y empezó a hacer el sacrificio, que para rápido, no, ¿sí? No sé si le ha pasado, no, eso rápido, venga aquí, no se preocupe, échale agua, y hacía a la loca, como a veces actuamos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos así? Una vez nosotros en Colombia usamos muchos dichos, ¿no? Yo creo que en México también. Y nosotros decimos, no hagan las cosas a la loca. Y cuando dijimos así frente a los muchachos que no hablan español y más o menos entienden, dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Porque uno dice mucho dicho, entonces ¿cómo es actuar a la loca? Entonces nos tocó hacerle el drama de qué es actuar a la loca con una persona que no tiene sentido, que hace todo sin pensamiento. Cuidado con el comportamiento a la loca. Es que lo voy a dejar, es que esta familia no sirve. Esos gritos. Pasemos al siguiente punto. Perdón, antes de pasar, yo quiero actuar, tiene que ver con el ser. Cuando decimos esas cosas en la casa, estás demostrando, parecía bien en el exterior, pero en su corazón andaba mal. ¿Cuántas cosas parecen bien, pero en últimas son malas? Por eso necesitamos orar al Señor. ¿Estará bien hacer esto o estará bien hacer aquello? Hay cosas que parecen bien, pero su fin son muerte, dice otro proverbio. Débil de carácter para hacer el bien era Saúl. Le echaba la culpa a los otros por sus propias faltas. Fácilmente cuando actuamos a la loca y las cosas salen mal, entonces ahí sí le echamos la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, se me salió, o al otro. Porque somos rebeldes y no seguimos como el orden de autoridad, ¿no es cierto? Si le echamos la culpa a los otros. No, echemos que Saúl también quería agradarle a otros, agradarle a otras personas. ¿Cuántos tienen ese problema? No levanten la mano. Siempre agradándole a los otros, agradándole a la familia, agradándole a los vecinos, agradándole a los amigos, agradándole al otro. ¿Y qué de agradarle a Dios? Ahora, no está mal agradarle a los otros, pero el problema es si le agradamos a los otros y se incluye desagradar a Dios, yo no lo voy a hacer. Porque no podemos decir no, porque no podemos actuar con carácter que Dios nos ha dado. ¿Sí? No podemos tener temor ante las cosas que nos dicen o nos hacen. No, debemos tener un cuero, ¿cómo es que se dice? Un cuero más duro, ¿no es cierto? De cocodrilo. No suavecito, sino que aguanta. Cuando lo ofenden, ¿sabe qué? A una de las cosas que me gusta mucho ir allá a la cárcel, porque yo jamás había estado en ese escenario. Yo les he dicho aquí muy agradables, toda la vida entre personas de la iglesia, muy lindas, muy hermosas. Pero allá sí la cosa es bien ofensiva. Y es bueno recibir esas ofensas porque a ver qué somos reales, tenemos carácter, seguimos amando al Señor, no nos ofendemos tan fácilmente. Dejemos de ofendernos tan fácilmente, ¿no es cierto? Dejemos de que, es que no tiene que hablar de mí. Hay un Eclesiastés dice, no te preocupes cuando otros hablan mal de ti. Recuerda que tú también has hablado mal de otros.
y es tan cierto. No te ofendas tan fácilmente, porque Saúl era el problema de él. Quería agradarle a otros, que incluía desagradarle a Dios. Y esto fue un problema para Saúl. ¿Cuáles son las evidencias de rechazar a Saúl? Y yo voy a hacer este pasaje, voy a dividir este mensaje en dos, y así nos ponemos de acuerdo con la hermana Miriam para seguir el otro tema de la historia, porque aquí hay mucha riqueza en este pasaje. Yo voy a concentrarme más en esta parte de la conducta de Saúl. Evidencias del ser que rechaza la autoridad, porque en últimas la persona desobediente rechaza la autoridad. El letrero dice vaya a 65 millas por hora, y usted dice pues a mí no me interesa, y le pongo 80 millas por hora, y el policía lo para, y después usted se enoja. ¿Por qué me pusieron un ticket? Me ha pasado, ya me pasó una vez con las fotografías que toman en León Valley. Amén. Levanten la mano los que no. Yo no sé, León Valley, eso es nuevo para sanantonianos como nosotros. Me llegó la foto allá en la casa esta semana. Yo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Sí, la autoridad es para seguirla. ¿Cuáles son las evidencias de los que rechazan la autoridad? Yo voy a concluir en esta parte, evidencias de los que rechazan la autoridad. Y seguimos el próximo domingo. Venga, invite a otros y seguimos con el tema de Saúl, y así nos ponemos al día con los hermanos del miércoles en la historia. Número uno, una evidencia de los que rechazan la autoridad. Saúl había probado que era egoísta, centrado en sí mismo. El egoísmo es una evidencia de la persona que rechaza la autoridad, que es soberbia, que no es humilde, que quiere hacer lo que quiere, que va por su propio lado. El egoísmo, el egoísta, sus propios intereses, sus propios planes, sin contar con la armonía de los planes de Dios, sin contar con el consejo de otros. Qué tan bueno una persona que escucha consejos, ¿no es cierto? Iba a decir hay un versículo, no, pero hay un dicho que dice: el que escucha consejos llega a viejos. También se dice en México, en toda América Latina. El que escucha consejos llega viejo. Sí, y el que no es rebelde y se estrella contra el uno y termina aquí, y al último de la vida, hoy si hubiera escuchado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Si yo hubiera escuchado, si hubiera atendido, si hubiera seguido el consejo. Sí, pero el problema del que no quiere escuchar es el orgullo, que es un problema grave en el corazón. Por eso nosotros debemos dejar el orgullo y ser humildes. Número dos, Saúl tenía una preocupación exagerada por su imagen. Su imagen. La persona que rechaza la autoridad tiene esta tendencia, una preocupación exagerada por la imagen, por el exterior, por el cómo se ve, por la proyección de una imagen especial. No por lo que Dios piensa de él o de ella, sino por lo que los otros piensan. Qué triste, ¿no es cierto? Por lo que los otros piensan. Pero ¿qué de lo que Dios piensa? ¿Qué del modelo de Dios de hombre? ¿Qué del modelo de Dios de mujer hermosa? Hombre fuerte y valiente, joven valiente. ¿Qué tal de ese modelo? Déjeme decirle que las modas llegan y van, pero algo que no cambia es el modelo divino de una mujer hermosa, como dice Proverbios 31, o de un hombre valiente, esforzado, trabajador, bueno en la vida, lleno de vidas, lleno de victorias al final de su vida. Es el mismo modelo y lo encontramos ahí en la Biblia. La imagen es la fundación de su identidad es muy superficial. ¿En qué está la fundación de nuestra identidad? Tu identidad, ¿es por lo que los otros dicen o por lo que Dios dice de ti? Es por lo que Dios dice de ti. La identidad es fundamental. Por eso quería agradarle a las personas, Saúl, al pueblo, incluyendo lo que estaba desagradando a Dios, porque Dios le había dicho a Saúl: acaba con todo este pueblo, un pueblo que era maldadoso. Pero Saúl dejó al rey y dejó a lo mejor de ese pueblo. Sí, desobedeció a Dios, porque el pueblo quería guardarse cosas buenas de aquel otro pueblo, tesoros y cosas ahí, pero Dios no quería que nada de eso entrara a su pueblo. Entonces, cuando Dios le hizo el reclamo a través del profeta Samuel: ¿qué ha hecho Saúl? No, el pueblo dijo que guardáramos lo mejor.
¿Sí ve cómo él siempre quería agradar a otros? Porque así, ¿y qué de lo que Dios dice para nuestra vida? A veces nos invitan a cosas que sabemos que no agradan a Dios. ¿Estás dispuesto a decir no? Y tú sabes que no agradan a Dios. Tú sabes que van a dañar tu vida o tu matrimonio, o van a dañar tu relación con tus hijos o tu relación con el Señor. Y tú puedes decir no. Señoritas, jóvenes, mujeres, cuando viene la tentación de un hombre en el lugar de trabajo, puedes decir no. O hombres, cuando llega la tentación de una mujer en el lugar de trabajo y nadie está mirando, y tú calculas y dices, no, lo que voy a perder es mucho, esto no le agrada a Dios, y dices no. ¿Sí me explico? Ahí en la vida práctica puedes decir no, o le vas a agradar a otros, a tu propia carne, a lo que otros desean. También otra característica de la persona que rechaza la autoridad es que es contenciosa, especial en aquellos con autoridad. Glorifica la búsqueda de conocimiento para justificar su rechazo de la verdad obvia. La contención. ¿Qué es contención? No sé si es una palabra en español, ¿no es cierto? Sí es, ¿no es cierto? Contenciosa, o peleona, argumentativa, pugnopuntiva. Es otra palabra que escuché por ahí, pugnopuntiva. Lo dicen como en la psicología. Nada está bien, siempre tiene un argumento mayor, siempre un rechazo a lo que se dice, pugnipuntiva, enojona, gritona, sí, una persona contenciosa. Y si busca la verdad es para contrarrestar lo que el otro piensa. Es que es así, siempre tiene un argumento. Una persona que tiende a rechazar la autoridad, cuidado con esas conductas. Así era Saúl. Saúl siempre argumentaba, siempre tenía la otra cara, e incluso a Dios le dijo, pero es que aquello, pero Dios, a Samuel dijo, no, pero es que aquí, acá, siempre busca un argumento. Y Dios lo desechó por eso, porque no seguía la autoridad, porque no quería aprender. También otra característica de la persona que rechaza la autoridad o es como Saúl, desobediente, es que es insensible. Las características de estas personas es que es muy sensible a las heridas que otros le causan a él o a ella. Ahí sí son sensibles de las heridas que otros le causan a esa persona, pero las heridas que él le causa a otros, ahí sí no le interesa. Siempre tiene una razón, es que me hirió, pero ¿qué de las veces que tú has hecho lo mismo? ¿No es cierto? Eres sensible también. Esta persona pierde la sensibilidad cuando ofende a otros, cuando maltrata a otros, cuando daña a otros. Y por último, Saúl fue un hombre simple, y quiero terminar con esto. Proverbios nos habla del simple, no del sencillo. La persona sencilla es humilde. El simple es el que va por la vida y no cambia. Siempre los mismos problemas, siempre las mismas dificultades. Y por eso tienen que ser sostenidos como el caballo, dice un salmo, Proverbios también, como el caballo, con cabresto se llama, aquí, pronto la hermana cabresto, ¿no es cierto? Para jalarlo, para frenarlo. Así es el rebelde, así es el que no sigue la autoridad, y así fue Saúl. Tiene que ser amarrado como el caballo y sostenido y jalado para que se sostenga un poquito. Que no seamos así. Y es simple, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. Es simple, todo lo cree. Un amigo le dice por allá y por allá se va. Una amiga le dice por acá y por allá. El otro le dice por allá, por allá. Un grupo le dice por allá, y por allá se va. No tiene carácter. El simple todo lo cree. Una vez hablé yo con una persona simple, y siempre que hablo de este tema me acuerdo, porque me dijo, es que van a cambiar ese edificio y lo van a poner allí, en medio de la calle. Y él le creyó. Y yo, pero ¿cómo es posible? Sí. Y yo, pero es que fue increíble, no, eso no se puede hacer. Sí, a mí me lo dijeron y lo creyó. Y fue tan impresionante el pensar que alguien va a creer una cosa de esas, que me fui a la alcaldía de mi ciudad a averiguar. No, aquí no hay nada de ese proyecto, eso es pura mentira. Y fui y le dije, y no quería creer. Le dije, no, ya fui a averiguar, no, que ese edificio no lo va a cambiar. Él le cree porque era el amigo, o porque es aquella persona que de pronto admira, o porque es algo así. El simple todo lo cree, mas el avisado mide bien sus pasos. Qué importante que no seamos simples. Otro Proverbio 14:18. Los simples heredan necedad, mas los prudentes corona de sabiduría. Es importante reconocer
que nosotros podemos ser diferentes. Nosotros podemos actuar diferente. Saúl actuó alocadamente. El próximo domingo estaremos hablando de que Saúl habló alocadamente. Ese es el tema para el próximo domingo. Hoy actuó alocadamente. Digámosle al Señor que nos ayude a que actuemos con cordura, con calidad, que actuemos con honor, que actuemos como Dios quiere que actuemos en esa forma especial que le va a dar a tu vida el éxito de tu vida. Saúl terminó muy mal. El próximo domingo terminamos la vida de Saúl, pero no para nosotros. Tú puedes terminar bien, y como le digo, al final de nuestros días, que miremos atrás y digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque actué de acuerdo a tus principios, Señor. Señor, gracias porque mi vida tuvo éxito, porque logré todas estas cosas para tu honra y para tu gloria. Y estaremos celebrando tu vida con mucha alegría, porque has dejado un legado, frutos especiales en el corazón. Amén. Yo quiero actuar cuerdamente, no alocadamente. Señor, gracias por tu palabra hoy, gracias por la vida de Saúl. Señor, gracias porque aprendemos tanto, Señor, de estos principios de la Biblia. Señor, gracias porque nosotros podemos reconocer que tú quieres llenar nuestra vida de unos buenos principios. Señor, gracias por tu presencia y por tu amor. Señor, yo quiero actuar cuerdamente. Y gracias, Señor, porque así queremos la iglesia hoy. Así queremos que nuestras vidas sean unas vidas que caminan con cordura, con amor, con calidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y mientras cantamos este coro, tú le puedes decir al Señor: Señor, yo pongo esta acción en tus manos. De pronto hay acciones que tú necesitas cambiar esta semana. De pronto pensamientos, cosas en tu vida. Si es tristeza, dile: Señor, yo voy a dejar la tristeza a un lado y voy a llenar mi corazón de alegría. Si es algo que de pronto causa mucha ansiedad en tu corazón, dile: Señor, yo voy a dejar esta ansiedad y ahora voy a confiar en ti. Si es falta de amor, dile: Señor, yo voy a dejar ese odio y voy a poner amor en mi corazón. Señor, gracias porque esta semana lo voy a disfrutar. Mañana, día festivo, voy a descansar y voy a regocijarme en ti, Señor, y con mi familia, y voy a tener un día especial y una semana gozosa en el nombre de Jesús. Cantemos al Señor.